Elkin Jiménez es pensionado, escritor, investigador, es el hombre que más conoce la historia de nuestra organización sindical. Con esta charla, esta presentación, le queremos hacer un homenaje en vida, un reconocimiento a Elkin. Pero sí voy a necesitar la luz. Aquí tiene la presentación. No. A ver. Bueno, listo. ¿Hay una lamparita por ahí? Sí, ahí está el documento en la carpeta. Sí, perfecto. Sí, ahí buenos días a todos y a todas. Le agradezco a la Junta Directiva, a la nueva Junta Directiva y a Omar en particular, que me dan la oportunidad de dar a conocer una investigación que hice para optar al grado de maestría en Sociología de la Educación de la Universidad de Antioquia. Como este es un resumen y voy a dar muchos saltos por el tiempo, les recomiendo que aquí en la biblioteca de ADIDA está este texto que se llama Magisterio Antioqueño 1900-1980. Ahí pueden consultar más en extenso de lo poco que yo pude investigar de cada una de estas organizaciones, instancias por las que ha recorrido el magisterio antioqueño durante todo el siglo XX y lo que va del XXI. El objetivo de esta charla, como lo pueden estar intuyendo todos, es recuperar la memoria histórica del magisterio antioqueño, recuperar la memoria histórica sindical, gremial del magisterio antioqueño. Se inaugura la fiesta del libro anoche, dura como 10 días, y el objetivo principal es el de las memorias, las formas de la memoria. Yo creo que en nuestros municipios, en nuestras instituciones, en muchas, esa es una asignatura pendiente. La recuperación de la memoria es una asignatura pendiente. Voy a dar un gran salto. Por ejemplo, pregunto, ¿aquí hay alguna compañera o algún compañero de Cañargordas? Bueno, si el compañero no sabe, una tarea para el compañero de Cañargordas. Cuando yo estuve investigando el origen de ADIDA y era directivo de ADIDA y recorría municipios, me encontré que en Cañargordas existió ADICA, o sea, Asociación de Institutores de Cañargordas. Ahí tiene, compañero, un dato para eso de la recuperación de la memoria histórica. Como también existieron organizaciones de maestros en el oriente antioqueño, y en fin, ahí vamos dando salto. Ahora Urabá es fuerte en ese sentido. Ha habido, antier, leí en el alma mater de la Universidad de Antioquia, en el periódico, un artículo donde habla de dos grandes documentos en la historia de Colombia. Y dice el articulista que esos dos grandes documentos son la Constitución del 86, la Constitución de 1986 y el subsiguiente concordato a los 2 o 3 años, el concordato entre la Iglesia y el Estado, y el documento del CELAM en Medellín, de la Iglesia Católica, en los años 60. A la Constitución de 1863 opusieron la Constitución del 86 y al documento del CELAM los obispos antioqueños sobre todo opusieron un documento contestatario y de no estar de acuerdo con ese documento de la Iglesia. No, así está bien, gracias Alonso. Yo agregaría un tercer documento de los que han forjado lo que se llama el alma nacional, y es que en 1903 el Estado colombiano expidió la Ley 39 de 1903, o sea,
y que se llamaba la Ley Orgánica de la Educación en Colombia, la Ley Orgánica. A los 100 años casi se viene a producir la Ley 115 del 94. Y cada documento tiene su contestatario, tiene su rechazo, tiene su oposición. Los maestros antioqueños bueno, yo quería también decir a tono con estas organizaciones que antes de las organizaciones, ¿qué pasaba? Hay un hecho en la historia de los maestros colombianos, antes de que hubiera organizaciones, que se llamó las urgencias lloradas. Las urgencias lloradas las protagoniza un maestro de la época colonial que se llamaba Francisco Josep de Torres. Y Francisco Josep de Torres era un maestro de primeras letras, pero interesado en lo pedagógico, hizo unas cartillas de primeras letras, de sumar, leer, escribir, restar. Y él le pedía a la corona española que le reconociera ese trabajo, que le pagara algo, que le diera algo. Josep de Torres se mantuvo haciendo esa reclamación a la corona española como 17 años. Y a los 17 años el rey de España le responde, ¿se pueden imaginar o no? Le responde que él antes le debía a la corona española, que él antes le debe cierta cantidad a la corona española. Para que veamos las luchas en solitario que libraron los maestros. Bueno, Harold empezó con los congresos en España del 82 y del 86. Hagamos ahí un traslado de país y de fecha. En el 86, allá estaban en Congreso Pedagógico, aquí estábamos en el Concordato y en el manejo de la Constitución clerical, de la relación del Estado y la Iglesia, sobreponiéndose por lo general la Iglesia al Estado en todo tipo de políticas. Y empecemos entonces diciendo también que ha habido tres tipos de organizaciones. Unas organizaciones de tipo intelectual, cultural, pero también de pedido de reivindicaciones y de deberes y derechos del magisterio, como son las primeras que aparecen ahí: la Sociedad Autónoma Pedagógica, la Liga de Institutores. Más adelante, en los años 30, un tipo de organizaciones de tipo asistencialista, mutualista, como son el Mutuo Auxilio del Magisterio Antioqueño. Entre otras cosas, una anécdota: el maestro Fernando González, como él mismo dice en una obra que se llama El Maestro de Escuela, a él no le interesaba ningún tipo de estas organizaciones, era un tipo solitario, no se reunía con nada, con nadie, dice él ahí en la obra del Maestro de Escuela, y tampoco pues hizo utilización del fondo de auxilio, el Mutuo Auxilio del Magisterio Antioqueño. La cuota era un peso para mantener en lo que se pudiera, en las necesidades básicas a los maestros. En 1953 se crea la Cooperativa de Institutores de Antioquia. La Cooperativa de Institutores de Antioquia Limitada coexistió con Adida, de 1934 hasta el 56 o 57. Ahí tienen el documento donde está más preciso todo. Esa cooperativa tenía lo que tiene una cooperativa: préstamos, créditos, vivienda. Tuve la oportunidad de entrevistar a doña Esther Gónima, una de las maestras favorecidas, entre comillas, con una casa en la zona de Laureles, que recién se estaba poblando. Doña Esther y como dice la investigación en el texto, afirma que esa cooperativa la quebró la Secretaría de Educación, la quebraron los supervisores, la quebraron los directivos. Ustedes pueden leer en el periódico El Diario, que ya no existe,
en el periódico El Correo Liberal, que ya no existe, pero en el periódico El Colombiano, que todavía existe, toda la historia de la cooperativa, los ires y venires, los debates, la tragedia de esa cooperativa. Y hubo en los años 40 y pico ya otro tipo de organizaciones más sindicales, más gremiales. Ahora de pronto me extenderé un poco en una organización que uno ojalá pudiera investigar más, que se llamó el SIDETE, búsquenlo por ahí en el año 48-49. SIDETE con S, Sindicato de Trabajadores de la Educación de Antioquia, tuvo más o menos 900 afiliados. De los 900 afiliados, más o menos 600 eran mujeres y, bueno, el resto hombres. Como estaba conformado por maestros liberales, algunos comunistas, algunos socialistas, llegó el 9 de abril de 1948 y el archivo del SIDETE desapareció. Yo personalmente, claro que no he sacado tiempo tampoco mucho, intenté ahondar en directivos del SIDETE, muy pocos estaban vivos, muy pocos recordaban, y como era la época de la violencia, muchos no quisieron recordar. Yo tengo una serie de cassettes que se los presté a Omar hace 8, 10, 15 años, no sé él si los puso en CD, con entrevistas de todo ese tipo de educadores de la época que muchos no querían hablar. Omar, no te estoy reclamando nada, yo también los tengo ahí otra vez para volverlos a prestar. Esos han sido los tipos de organizaciones. Harold, antes de que de pronto te retires, no, un minuto. Entre el Congreso Pedagógico de 1917 y el Congreso Pedagógico de 1982, donde tuve la oportunidad de asistir, hubo en el 66 un Congreso Pedagógico que se realizó aquí en Medellín, donde existen también documentos. Estos documentos los tiene una gran biblioteca pedagógica que tiene la Facultad de Educación de la UEA, está en este texto y algunos pocos que han intentado recuperar la memoria histórica. Yo tengo trabajos de Río Negro, tengo trabajos de Barbosa, de Girardota, de Copacabana, tengo un documento bellísimo de Andes, porque los compañeros han hecho investigaciones, han recuperado la memoria de las normales, de las escuelas, pero eso hay que darlo a conocer. Eso hay que darlo a conocer, Jericó, en fin. Hay mucha recuperación de la memoria histórica, pero que poco se ha dado a conocer. Yo agradezco esta charla porque para hacer también una amplia contextualización, la escuela siempre ha estado sometida a una continua lucha entre fuerzas económicas, entre fuerzas políticas, eso no es ningún invento, y en nuestro país, entre fuerzas morales y éticas, pero morales y éticas desde el punto de vista religioso. Me gustaría leer los estatutos de la Sociedad Pedagógica Autónoma de Medellín. No los voy a leer en su totalidad, pero como decían los compañeros ahora, a lo mejor estamos haciendo lo mismo, queremos hacer lo mismo desde las organizaciones, con otros actores, con otros temas, con otros maestros, pero siempre en esa línea, y es lo que quiero resaltar también en la charla, siempre ha habido la idea del gregarismo, la idea de la organización. Por eso es tan perjudicial el paralelismo sindical, por eso son tan perjudiciales las posturas que quieren minar las organizaciones, disminuirlas, por eso son tan peligrosas. Si yo les digo que Adida, que se fundó en el 51, pero se empezó a gestar desde el 49-50, a los 10 años vino a hacer el primer paro y todavía a los 10 o 15 años
Las asambleas eran de 20 maestros, de 35 maestros, de 50 maestros. Pero ahí nos mantenemos en el tiempo, y con la persecución que ha habido siempre durante todas las épocas. La Sociedad Pedagógica Autónoma de Medellín, los infrainscritos maestros oficiales y particulares los unos, pertenecientes a profesiones y gremios los otros, nos hemos constituido en sociedad pedagógica con los siguientes fines. 1. Trabajar por el mejoramiento de la enseñanza patria y por el desarrollo conveniente de la educación popular, para que los frutos que en vano se han perseguido obrando con las autoridades constituidas sobre el pie de la mano. Bueno, unificar la enseñanza y trabajar porque los maestros adopten métodos, sistemas y procedimientos que tiendan a la educación que sea integral y completa. Situémonos en ese contexto y miremos qué estamos haciendo ahora. Estudiar los múltiples problemas educativos, lo estamos haciendo ahora en los congresos, nos lo está pidiendo FECODE. No solo de acuerdo con las bases de la ciencia pedagógica, sino también con las prácticas tenidas como buenas en los países más adelantados. Analizar a la luz de la ciencia y en relación con la pedagogía comparada nuestras prácticas y nuestra legislación sobre instrucción pública. En esa época se llamaba instrucción pública. Reclamar para el magisterio los derechos de su misión social y civilizadora, dignificar la profesión. Eso es lo que estamos gritando ahora en las consignas, lo que estamos pidiendo en el Estatuto Único. Y ojalá en una legislación que todavía, bueno, entre paréntesis digo que ojalá que no se diera durante este gobierno. Ustedes se imaginan una ley estatutaria de la educación regida por el Centro Democrático. Una ley estatutaria de la educación con el pensamiento de Vivian Morales, de Ordóñez, de José Obdulio. Yo sinceramente no quisiera que durante este gobierno reivindicáramos y se consiguiera una ley estatutaria de la educación. Esperaría mejor otros gobiernos más de tipo liberales, de tipo laico. El laicismo se ha olvidado. Por eso nuestras escuelas y colegios todavía, como nos lo dice el Concordato y la Constitución de 1886, son templos vivos del Espíritu Santo. No hay posturas laicas en ninguna materia. En ninguna materia hay posturas laicas, hay posturas liberales, progresistas. A lo mejor ustedes que son activistas y están en esta historia, a lo mejor lo pueden hacer. Pero uno que tiene libertad de cátedra, uno que con sus muchachos puede hacer muchas cosas, y en esos círculos pedagógicos y en lo que se ha hecho durante esta historia podemos hacer, bueno, es una consigna tan liberal que se ha desechado mucho, separar la iglesia del Estado, separar la escuela de la iglesia. Pero esas son consignas que esta sociedad pedagógica y la Liga de Institutores y los maestros de principios del siglo XX reivindicaban, pero que ya muy poco se reivindica. Y por eso seguiremos presos de una educación monacal, premoderna, casi feudal, a pesar de que muchas de estas organizaciones nos dijeron que diéramos pasos adelante. Propender porque se establezcan centros pedagógicos y asociaciones de maestros. Nos están pidiendo los maestros de 1904. Desarrollar el sentimiento patrio. En fin, recordemos que el lema de la educación en esta época, ¿cuál era? Y a ver si alguna o alguno me lo completa. La letra con sangre entra, pero eso tenía otra parte. ¿Quién la recuerda? No, mi hijo. Eso, Alonso, es de los años 80.
Todavía, y casi hasta entrados los años 60, el lema era ese: la letra con sangre entra y la labor con dolor. La labor se refería al sexo femenino. La labor era el saber cocinar, planchar, ser una ama de casa, ser una buena mujer de hogar, bordar, coser. Había clases para enseñar a manejar el dedal. ¿Habrá aquí alguna compañera que no sepa qué es un dedal? Bueno, nuestras mamás nos remendaban. Sí, la letra con sangre entra y la labor con dolor. Era un lema de la educación en Colombia. Muchas maestras y muchos maestros enseñaron y practicaron eso. Recuerden las famosas reglas y recuerden los famosos muchachos díscolos que se untaban dizque una planta que se llamaba cebolleta, y como el maestro tenía una regla para castigar, existían los castigos de dolor. Eso dicen que el maestro pegaba y la regla se partía, etcétera, etcétera. Esos son asuntos didácticos, pedagógicos de quienes conformaron esa primera sociedad pedagógica autónoma. Don Fidel Cano, el fundador del Espectador; Francisco Antonio Cano, pintor; Márquez, de los partidos socialistas; los familiares de María Cano. Esos fueron los primeros maestros. Don Luis de Graves Bravo, familiar de León de Graves. Y esos fueron los que iniciaron la idea a principios de los años 1900 para realizar el primer congreso pedagógico en 1917. Escuchen esta belleza. ¿Hay alguna compañera o compañero de Sopetrán? Por aquí hay unos de Sopetrán que yo sé quiénes son. La Asamblea de Maestros de Sopetrán. Estamos al principio del año 900. Tenemos el honor tenían que presentar informe, de informarle lo ocurrido en las sesiones ordinarias de esta corporación. En el acto de la inauguración se hizo constar la ausencia de algunos miembros, los que se presentaron después con raras excepciones. Las sesiones duraron 8 días, distribuidos en 3 actos diarios de 3 horas cada uno. La presidencia distribuyó los trabajos así. Yo estoy leyendo esto porque me imagino cómo van a ser los círculos pedagógicos del año 2018. Y les estoy leyendo el acta de la Comisión de los Maestros de Sopetrán de 1912. El señor Amador Castellón dictó varias clases de castellano y en ella expuso el método que debe seguirse en la enseñanza de la ortología, la analogía, la sintaxis y la ortografía. También practicó en lectura estética y en aritmética. El señor Francisco Herrera dictó clases de objetiva y de urbanidad combinada con moral e higiene. El señor Antonio María Guerra dictó clase de escritura combinada con lectura y objetiva. Los señores Luis María Gómez, Juan Enrique, del mismo apellido, y Francisco Castellón, trabajaron historia patria. El señor Feliciano Lopera conferenció en religión combinada con historia sagrada, lo mismo que la señora Matilde Valderrama. El señor Roque Aristizábal dictó modelos de geografía y dibujo lineal. El señor Carlos Muñoz hizo lo mismo en religión, dibujo y aritmética. La señorita, recuerden que todas eran señoritas, la señorita Julia Yepes practicó en lectura inferior y superior y en aritmética elemental. El señor N. Zapata trabajó en física y nociones de zoología. También la señora Ana Esther Aristizábal indicó el derrotero que debe seguirse en las clases de costura inferior y superior. Recuerde que el bordado y esas bellezas que hacían. Bueno, el señor inspector seccional y presidente dictó clase modelo y aritmética. Esta comisión se complace en reconocer el aplomo y el tino del inspector
de los trabajos de esta asamblea, el 8 de los corrientes, en fin, se levantaron las actas, se finalizó el acto con el canto del himno nacional entonado por las señoritas directoras de la escuela, bueno, en fin. Más adelante está la Liga de Institutores. La Liga de Institutores se conformó por oposición a la sociedad pedagógica. Eran maestros conservaduristas, maestros conservadores, que no querían saber nada de maestros liberales. La Liga de Institutores, los objetivos: vivir unidos bajo la bandera de la fraternidad para ser fuertes, elevar el magisterio a la altura que se merece. Más adelante dice formar una caja de ahorros, más adelante dice fundar una biblioteca en la cual encuentren los maestros cualquier obras de pedagogía y demás textos necesarios para la instrucción de los profesores y de los alumnos. Proteger a aquellos institutores que por su ancianidad, ahí estamos nosotros, los más viejos en Adida, que tenemos una comisión de jubilados retirados aquí en Adida. Nos reunimos todos los miércoles, fin de mes, y le estamos pidiendo a la nueva Junta Directiva que nos conceda algunos beneficios de sede, de prestar este salón para que el grupo de teatro ensaye aquí, que nos colabore con los medios de comunicación. En fin, eso siempre se ha dado. Adida, cuando se fundó, empezó nombrando una comisión para cuidar a los maestros ancianos que estaban allá en la María que está por allá por Castilla. En esa época, donde no había agua potable, etcétera, etcétera, que varias pestes azotaron y asolaron la población de Medellín, los maestros se recluían en la María. En esa época eso lo llamaban tisis, la tisis, tuberculosis. Allá, Adida mandaba comisión para cuidar a los compañeros que estaban enfermos, etcétera, etcétera. Destruir por medio de conferencias y de artículos, lo que estamos haciendo hoy, los defectos capitales que entre el personal docente haya y que necesiten tal vez el tino de educacionistas verdaderos. Ahora Nelson y estos amigos nos hablaban de nuevos pedagogos y yo agregaría a Antonio Gramsci, en América del Sur a Enrique Dussel, agregaría a Paulo Freire, para destruir eso que ha sido siempre la educación en Colombia, lo que no debiera ser, unos tipos de currículos obsoletos, etcétera, etcétera, anticientíficos. Bueno, ¿qué decían en 1913? Fundar nuevos sistemas y métodos de enseñanza y uniformarlos en cuanto sea posible. Bueno, Ave María, escucho casi todas las noches el programa de Adida en Ondas de la Montaña, y escucho a compañeros y a compañeras quejándose de los traslados discrecionales, los traslados inconsultos. Mire el punto 9 de la Liga de Institutores. Acabar con las intrigas apasionadas y gamonalicias para que el maestro no viva sometido a las acusaciones gratuitas de personas malquerientes, sin conocimiento ni autoridad, que no tienen más poder que el del dinero ni otro interés, sino el de cerrar el paso al bien. Y lo mismo, décimo, hacer que el maestro ocupe en la sociedad el puesto que les corresponde. Bueno, etcétera, etcétera. Estoy hablando de 1913. Esta recuperación de memoria lo que nos tiene que decir es que tenemos que mantener esta línea con nuevos contenidos, con nuevos actores. Me voy a saltar una cantidad de organizaciones para situarme antes del 9 de abril de 1948. Si alguno está pensando, pero díganos algo del 48. Ahí decimos que empezó la violencia política en Colombia, violencia con mayúscula. No. En los años 30 hubo violencia, en los años, eso eran de puñal bajo la ruana. Y las escuelas sufrieron eso.
lean ustedes los periódicos para que vean la destrucción de las escuelas en Cañargordas, las escuelas incendiadas en el occidente colombiano, en el occidente antioqueño. La violencia ha existido siempre en nuestra sociedad antioqueña y en general en Colombia, para no ahondar mucho. En los años 40, Omar, el magisterio tenía una excelente participación en los medios de comunicación. Prácticamente se daba una guerra ideológica entre la curia, la Acción Católica Arquidiocesana, el Partido Liberal, el Partido Conservador en sus varias vertientes. Les recuerdo, las vertientes eran el ospinismo de Mariano Ospina Pérez, el laurianismo de Laureano Gómez Castro. Laureano Gómez Castro fue el que expidió el decreto para que en Colombia se celebre el Día del Maestro el 15 de mayo. Laureano Gómez Castro, siguiendo las encíclicas de León XIII y en homenaje al maestro de La Salle, instituyó en Colombia el 15 de mayo como Día del Maestro en Colombia. Eso es de origen conservador. Miren, en labor del triunfo existía la radiorrevista Magisterio, que tuvo más de 500 emisiones. Existió la radiorrevista Extra, que tenía un programa rural, tenía un programa los sábados, iban a las escuelas, se llamaba Aulas al Micrófono. Estos maestros que se llamaban, vamos a leer algunos nombres: Nacianciano Tuberquia, Pedro J. Garcés, Gildardo Montoya. Estos maestros fueron los que le dieron origen a DIDA en 1951, pero desde el 48 y 49 tenían una lucha ideológica, los trasladaban. Les cuento esto: aquí en Medellín había escuelas que se llamaban escuelas castigo. Aquí estaba la Miranda, la Césped, las que estaban aquí en el centro, y por ejemplo una escuela que quedaba en lo que ahora es Niquitao, allá por donde es el cementerio de San Lorenzo, donde es ahora la institución Abad Gómez. Ahí había una escuela castigo. ¿Y en qué consistía la escuela castigo? Que enviaban a los maestros liberales, a los maestros de las intrigas, etcétera, para allá los mandaban. Y no sé si aquí habrá compañeros que recuerden de sus familiares o qué, había municipios castigo. Por ejemplo, maestros que quisieran salir de él lo mandaban para Urabá, a trabajar a Urabá. Había municipios castigo. Estos primeros educadores fueron objeto de castigo. Nuestro primer presidente se llamó don Julio Carvajal Gil. Tuve oportunidad de entrevistarlo muchas veces. Tengo su biografía. Él no era maestro, él era abogado. Pero algunos maestros le pidieron que se reunieran, que prestara su instituto. Él tenía un instituto de educación técnica que todavía está aquí a 3 cuadras de Adida, que se llama el INTECO. Esta es una institución que siempre ha tenido la bendición de la Iglesia. Aquí tengo, esta revista también se encuentra aquí en el archivo de Adida, la carta que Monseñor Miguel Ángel Willes, ahora en camino a la beatificación, esas hermanas están votando para beatificar a alguien, se tiene que gastar un dineral, pero plata la que gastaron para santificar a la Madre Laura, y plata que se van a gastar y tienen que gastar para santificar a Monseñor Miguel Ángel Willes, que todos saben fue
Él se creó varios pecados, por ejemplo, ser liberal era un pecado, el ateísmo era un pecado, las mujeres que llevaran pantalones era un pecado. Él se creó varios pecados. Fue un perseguidor, sin embargo, aquí le manda la bendición a vida. Posteriormente, por el pedido de él, el Papa Pío XII le manda la bendición a vida. Omar, no sé si te acordás, o los directivos que hay aquí viejos, cuando estábamos en la sede de La Paz con Cúcuta, en La Paz con Cúcuta estuvimos más de 30 años. Allá nos hicieron un allanamiento y un amigo tuyo que se llamaba Sícar Trejos, maestro, salió con un cuadro del Corazón de Jesús aquí, un cuadro del Corazón de Jesús grande que teníamos allá, o que había en una sala allá. Pues ahí le pegaron un bayonetazo y le rompieron el corazón de Jesús y casi que le hacen una herida pues mortal al hombre. Pero estas son anécdotas de lo que quiero decir, que mientras no nos salgamos de esa mentalidad clerical, monacal, feudal, el país no va a avanzar mucho y la educación menos. Y ahora le estoy diciendo esto seguro a compañeros y a compañeras que están nuevamente en el auge del catolicismo, de la religión y del cristianismo. Yo no digo que no tengamos nuestra creencia, claro que todos tenemos nuestra espiritualidad, nuestra ética, pero ojalá que no sea necesariamente una ética religiosa. Es que hay muchos éticos no religiosos que tienen más ética que los que tienen ética religiosa. Y tener moral, necesariamente no una moral católica y cristiana. Pero bueno, esos son asuntos fuertes que yo hago esto recordando al maestro Carlos Gaviria Díaz, al maestro Gerardo Molina. Uno nos explica un tipo como Petro, por el que voté, haya votado por Ordóñez para procurador general. ¿Qué son esas contradicciones, por favor? Uno se va a morir luchando y pidiendo coherencia. Bueno, no los molesto con esta correspondencia con Monseñor Miguel Ángel Willes, 1953-1954. Me entro un poquito en Adida para ir terminando. Adida, su primera asamblea tuvo 24 educadores, nombraron una junta de 20, 10 principales y 10 suplentes. Compañeras, en la primera junta directiva de Adida hubo 11 mujeres. No sé si aquí está Hamilton. Hamilton, el primer presupuesto de Adida fue de 620 pesos. La cuota sindical era de 1 peso y era voluntaria. Pero usted puede coger este texto y ve que hasta después de la época de Rojas Pinilla, Adida no podía consolidarse. Repito, las asambleas eran de 15, no tenían sede sindical, hasta que la gobernación de Antioquia les dio una oficina. De esa oficina pasamos a La Paz con Cúcuta, número 5431. Ahí estuvimos más de 30 y pico de años, hasta que se consiguió esta casa. Recordemos que en esta casa mataron a Felipe Vélez, a Héctor Abad Gómez, a Leonardo Betancourt. La lucha ideológica ha sido muy fuerte. Los maestros se dividieron en maestros conservadores, liberales y anapistas. Y tengo aquí mensajes que le enviaban al general Rojas Pinilla. Excelentísimo señor Gustavo Rojas Pinilla, presidente de la República, la Asociación de Institutores de Antioquia se pone a sus órdenes. Hasta principios de los años 70, la Junta Directiva de Adida era de maestros liberales y conservadores.
Después vino uno de los directivos, Alfonso de Río, William Estrada, conformaron un bloque que se llamó Bloque de Avanzada del Magisterio de Antioquia, con unas ideas un poco más de izquierda, más progresistas, con el MOIR, con algunos grupos socialistas, y solamente hasta terminando los años 80 ya no había, entre comillas, liberales maestros liberales y conservadores en la Junta de Vida. Todos dizque éramos de izquierda, EPL, M19, LN, Unión Revolucionaria Socialista, Liga Marxista-Leninista, comités de base, lo que ustedes quieran. Aquí está el listado que ahora tengo la colaboración de una compañera secretaria que me está haciendo el listado de cómo nos llamamos ahora. Por ejemplo, el amigo se llama tu grupo, Participación y Democracia, Omar. Equipo Sindical de Educadores Demócratas. Equipo Sindical de Educadores Demócratas. Con candidatos propios para el próximo 21. Está el MAPA, está el MID. Es decir, ahora tenemos otros nombres. Y aun cuando no creamos y aun cuando nos resistamos, esos grupos que a veces han hecho una labor muy buena, también a veces han hecho una labor muy mala. Yo cuando veo un evento de estos, yo siempre pienso en eso. Este es un evento de Omar Arango, un evento institucional. Cuando la compañera Carmen y otras hicieron hace 3 o 4 días aquí un evento de derechos humanos, ese era un evento de Carmen. Yo por eso, como nunca he compartido eso, yo le he trabajado a todas las juntas directivas. Yo vengo hace 15 o 20 años haciendo el Lexis de la biblioteca, como dice Alonso. Hace 15 o 20 años estoy yendo casi todos los viernes al programa de radio, sea cual sea la junta directiva. Porque, compañeras y compañeros, yo sí me estoy desviando un poco, pero si no le trabajamos a la institución como institución. Yo tengo una crítica para un tipo que yo creo que ha hecho lo mejor y lo único que se ha hecho en Adidas nuevo en los últimos años, el compañero Williams, un club de atletismo que no lo tiene nadie en el país. Para mí eso es lo único nuevo que ha habido Adidas en los últimos años. Sin embargo, Williams o ellos compañeros no son capaces de patrocinar al mejor maestro, senior master, que tiene medallas y récords nacionales. Don Moisés, ahí se mantiene Don Moisés en la biblioteca, con problemas para que le den un pasaje y una sudadera. Yo me pregunto muchas cosas. Le han colaborado, no le colaboran, se queja, vuelve, va. Ahí está el viejo con sus récords. Pero son quejas de nosotros también que vivimos haciendo quejas. La organización, esta junta directiva parece tener aires, a pesar de que del año 2000 hasta hace 2 o 3 años la institución tiene muy mala imagen. Aquí hay maestras y maestros en Antioquia que hacen maravillas didácticas, pedagógicas, históricas, artísticas, pero no lo hacen dentro de Adidas. Por varias razones. Puede que ideológicas, puede que le falte colaboración, pero no lo hacen dentro de Adidas. A la par de esto, a la par de lo que dice Harold, del CEID de Antioquia, aquí hace 4 días asistimos a un evento que se llama Maestras y Maestros Gestores de Nuevos Caminos. Llevan 25 años haciendo a la par de Adidas y a la par de FECODE pedagogía, círculos pedagógicos. No sé, me extraña que ninguno de los compañeros haya nombrado el PEPA. Y resulta que el PEPA
es lo que está proponiendo FECODE que hagamos. Y en esos círculos pedagógicos se tiene que trabajar el PEPA. ¿Pero qué es el PEPA? Pues ahí está en la revista Educación y Cultura. Porque yo no sé si ustedes saben. CEID en el país hay muy poquitos. Y ustedes pueden tener todas las críticas que tengan al CEID de Adida. Y es de lo mejor que tiene FECODE. El CEID de Adida es de lo mejorcito que tiene FECODE. Hay regiones donde nunca hicieron CEID por la pugna politiquera entre los grupos políticos o porque no quieren entender que el maestro debe ser un intelectual orgánico, al decir de Gramsci. La lucha de todas estas organizaciones, en parte fue por eso. Un tipo como don Julio Carvajal Gil, que fue nuestro primer presidente, era un tipo político porque era activista militante del Partido Conservador. Era un activista pedagógico, escribió obras y tenía una militancia sindical. Nosotros tenemos que ser intelectuales orgánicos, trabajarle a la ciencia, trabajarle a la pedagogía, trabajarle a la política. Y como dice Paulo Freire, cada clase de nosotros, cada sesión debe ser un acto político, un acto pedagógico y un acto de amor, de alteridad hacia esa muchacha, hacia ese muchacho y a su contexto. Mire que todos estos es que fueron intelectuales fuertes los que iniciaron ese camino de organización. Después tuvo baches politiqueros. En la época de Rojas Pinilla, durante la égida del conservatismo. ¿Ahora en qué estamos? Bueno, hay grupos de grupos. Yo leo yo tengo un archivo muy grande de Adida. Y recojo boletines. Yo tengo las primeras consignas, los primeros boletines. Y les voy a decir una cosa. Aquí en los últimos años ha habido compañeros, porque las dinámicas han cambiado, el compañero Jalmariaga, el compañero Tesorero, el mismo compañero Fernando Espina, que han pasado de Adida a instancias del gobierno. Eso nosotros, en la época de los años 70 y 80, lo criticábamos fuertemente porque eso se llamaba cooptación. Ahora no pasa nada, hago paréntesis, los compañeros llevan su vida y que hagan lo que sea y la institución verá. Pero aquí en esta asamblea, no sé si estará Alonso, si estarán los maestros más viejos y está Omar, en esta asamblea declaramos persona no grata a Humberto Jiménez Betancourt, porque en la época dejó la presidencia de Adida y se fue a trabajar en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez en la gobernación de Antioquia. Inclusive a mí me invitó a que fuera a trabajar en el área de ciencias sociales. Le dije, no amigo, yo me quedo en Adida. Entonces, propugno primero, termino Omar, primero, mantener a toda costa la organización, fortalecerla. Así sea muy elemental lo que hace el programa de televisión y de radio, afiliación. Porque hay un malestar con Ardén y muchos que están criticando a Adida para Ardén, entonces van a formar dos organizaciones muy fuertes y resulta que FECODE todavía está por hacer el sindicato único. Adida nunca pudo hacer el sindicato único de los trabajadores de la educación en Antioquia. O sea, son asuntos por hacer. Y trabajarle a lo ideológico, porque ese PEPA lo tenemos que fortalecer ideológicamente, los círculos pedagógicos, fortalecerlo, porque si no sigamos haciendo lo mismo de los años 30, 40, 50, 70,
la Constitución del 86. La Iglesia se ha apoderado de la escuela. La iglesia, y yo no comparto eso. Y yo rechazo eso y ojalá que los compañeros lucharan contra eso, independientemente de su religión. Pero la escuela es para la ciencia y no para otras cosas. Compañeros, yo sí que sé que di muchos saltos, afortunadamente quedó esta hoja, afortunadamente se va a montar en la página, afortunadamente con Carmen, con Noemí, con el equipo de comunicaciones, van a abrir un link de historia, de recuperación de la memoria sindical y pedagógica en la página de ADIDA para que consultemos ahí permanentemente. Los invito al que le haya interesado a ahondar en algunas de las organizaciones en este texto y a la orden para alguna consulta y en lo que uno pueda colaborar. Les agradezco la paciencia a esta hora y a la Junta Directiva. Muchas gracias.